Entonces de lo que se trata no es de celebrar o tolerar la diversidad, sino asumir un compromiso ético-político que percibe la incompletud de una propuesta epistemológica y política o de un conocimiento y de una acción que no considere otras estrategias y otras perspectivas de vista y otras epistemologías en la producción de conocimiento. O sea, una concepción de diversidad que no apunte a respetar opresiones y diversidades que permanecen compartimentalizadas, sino desafiarlas conjuntamente sobre la comprensión de cómo se conectan y articulan, ¿no? Pero por lo mismo es evidente que un solo movimiento o expresión de un movimiento es incapaz de contener o expresar o recoger las complejidades que trae este reconocimiento activo de la diversidad, ¿no? Entonces, creo que una de las dimensiones fundamentales en este proceso es el tratar de ver qué es lo que esto significa para los actores y las actoras de carne y hueso. En el caso de las mujeres, por ejemplo, esta idea de la incompletud del conocimiento y de la importancia de otras epistemologías en la producción de conocimientos es una dimensión central, porque generalmente en el caso de las mujeres, en el caso de los homosexuales, gays, lesbianas, trans, etcétera, en el caso de los indígenas o en el caso de las discriminaciones étnicas, esta condición de sujeto es lo que ha estado generalmente en cuestión o ha estado simplemente dejado de lado, ¿no? Entonces, por eso mismo estamos en un momento quizás diferente, en el sentido de que yo decía en la tarde que yo no estoy tan segura que mi lucha en este momento sea por la igualdad. O sea, no es que no quiera la igualdad, claro que quiero la igualdad. Sin embargo, la igualdad en sí misma no es suficiente. Una igualdad que no reconoce la diferencia me condena a estar en un modelo jerárquico de igualdad que no corresponde a la enorme diversidad que traen estos nuevos sujetos, mujeres y hombres en este proceso. Entonces se trata de un desarreglo conceptual de los debates alrededor de igualdad y diferencia, como dice Beatriz Preciado, o de justicia y reconocimiento, hacia los debates alrededor de la producción transversal de las diferencias y cómo enfrentarlas y cómo abordarlas, ¿no? Y entonces creo de que ahí una de las ideas fundamentales es el recuperar esto que dice Valdés, un boliviano. Dice: la diversidad del sujeto en este momento ha adquirido beligerancia política y visibilidad epistemológica. Es beligerancia política porque implica la lucha por visibilizar aquellas demandas o aquellas dimensiones de la realidad que han sido negadas o folclorizadas, invisibilizadas por la cultura hegemónica. Es decir, todo lo que ha sido la producción de conocimientos de los diferentes actores sociales que ahora comienzan a levantar su voz, han sido vistas como insignificantes, como tradicionales, como atrasadas, como folclóricas, como parte de algo que realmente no corresponde a las exigencias de la modernidad, ¿no? Y visibilidad epistemológica, porque posiciona otras perspectivas y cosmovisiones no ancladas solamente en la cosmovisión occidental. Es lo que Boaventura de Sousa Santos llama la sociología de las ausencias, aquella que se orienta a visibilizar aquello que no existe, pero que es activamente producido para no existir. Y yo pongo siempre como ejemplo el caso de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres no existía y era activa, y toda la sociedad y el Estado hacía lo imposible para que activamente no existiera la problemática de la violencia contra las mujeres, hasta que las feministas comenzamos a levantar la voz y a posicionarlo, y entonces ahora hay leyes y ahora hay reconocimiento. No hemos terminado evidentemente con la violencia, ojalá fuera, no es así, pero sin embargo rompimos la conspiración del silencio y la pusimos en la agenda, ¿no? Entonces esta visibilidad epistemológica logra tener como expresión mucho más clara en este proceso de recuperar aquellas ausencias que han sido
activamente producidas para ser ausentes, para no estar presentes, para no existir, ¿no? Y la sociología de las emergencias, por supuesto, aquella que nos da los indicios y las pistas de lo que está comenzando a surgir, ¿no? Por ejemplo, todos los esfuerzos de economía solidaria, todos los esfuerzos que trae la cosmovisión indígena que yo voy a desarrollar ahora, ¿no? Entonces yo creo de que ahí estamos, ¿qué es lo que está emergiendo que antes no era visible, ¿no? Algunas pistas quisiera dar, ¿no? Pero una dimensión central en la construcción de estos nuevos paradigmas es el evidenciar la forma en que la producción de conocimientos ha estado sustentada tanto en las jerarquías geográficas, sur-norte, occidente, resto del mundo, como en jerarquías raciales, donde lo negro, lo indígena y en muchos casos lo femenino no son considerados ni en sus demandas, ni en sus propuestas, ni en sus propias cosmovisiones, ni en la producción de conocimientos. Donde las voces indígenas, negras, de mujeres, de jóvenes, de homosexuales, son distorsionadas y devaluadas. Por ello, quizás Aníbal Quijano, un intelectual peruano, se pone en este momento, en este proceso, y habla de la colonialidad, no solo del poder, sino también del saber, ¿no? Esta colonialidad ha generado un conocimiento abstracto, deslocalizado, sin cuerpo, sin sexo, sin género, sin edad y sin color, como dice Catherine Walsh. Es decir, una universalidad neutra a la que hay que acceder desde formulaciones teóricas, monolíticas y universales, relegando al estatus de no conocimiento los que surgen de racionalidades sociales y culturales diferentes, ¿no? Este cuestionamiento, esta forma de producir conocimiento nos coloca en esto que yo decía al introducir esta parte, ¿no? En una nueva ecología del conocimiento que supera el hegemonismo de la perspectiva monocultural occidental, que confronta las jerarquías en la forma en que la historia es contada, en que los mapas geográficos son conseguidos y en la forma en que la ciencia es definida y por lo tanto en la producción de conocimientos. ¿Cuál no sería mi asombro cuando yo estaba hablando ahora con mi compañero en Gutenberg antes de venir y veo algo, él me dice algo del mapa de Peter? Digo, ¿qué cosa es el mapa de Peter? Y resulta que el mapa de Peter es un mapa donde las proporciones del mapa son totalmente diferentes. O sea, América Latina, si la tomamos por kilómetros, es mucho más grande que Europa, y sin embargo Europa parece como más grande que América Latina. Igualmente África en relación a Asia, es decir, hay distorsiones que expresan miradas de poder, ¿no? La otra dimensión central de esta perspectiva paradigmática es la recuperación de la subjetividad de la que yo estaba hablando, ¿no? Como dimensión fundamental del conocimiento, superando la ruptura ontológica entre cuerpo y mente, entre conocimiento y emoción, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo público y lo privado, entre lo doméstico y lo público, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y en este sentido la epistemología feminista ha hecho aportes sustanciales a esta perspectiva al proponer la idea de un conocimiento encarnado, inserto en una estructura social concreta que produce conocimientos situados, pero no por ello menos objetivos, ¿no? También la educación popular, si es que no la infantilizamos, ¿no? Porque una cosa es la educación popular original y otra cosa es el mal uso que se ha dado de la educación popular en muchos casos, ¿no? Pero en sus formulaciones clásicas y radicales, Paulo Freire decía: es imposible conocer con rigor, despreciando la intuición, los sentimientos, los sueños, los deseos, porque es el cuerpo entero el que socialmente conoce. Y esto es político. También es desde otra subjetividad donde se construye y alimenta otra teoría de la democracia que amplifica sus impactos a lo público y a la vida cotidiana, a lo local y a lo global, ¿no? La recuperación de la dimensión política de lo privado, por ejemplo, ha sido una contribución por excelencia de la teoría feminista, pero su significación política ha ido más allá y ha sido brillantemente expresada por autores tan extraordinarios como Norbert Lechner, este alemán chileno. En su libro Las sombras del mañana, él dice que la sacralización de la lógica del sistema ha expulsado la subjetividad social. Las emociones,
los sentimientos de la vida cotidiana, al no tener espacio de expresión, al no tener nombre, no permiten reflexionar y no generan bases subjetivas sobre la cual construir la cohesión social. Una política que no se haga cargo de las aspiraciones, los miedos, las subjetividades en la vida cotidiana, dice Lechner, se vuelve una política insignificante. Entonces la lucha es por volver significante la política, desde la subjetividad también, ¿no? Bueno, en este proceso, ¿qué tipo de teoría y qué tipo de epistemología, ¿no? En estas circunstancias obviamente requerimos una teoría no solamente que explique los fundamentos de la realidad, sino también que pueda ser una gran orientadora de la acción transformadora, ¿no? Quizás porque en las condiciones actuales una ciencia social que no ayuda a la transformación social colabora necesariamente con la conservación del privilegio, ¿no? Y por lo tanto, creo de que lo importante es una teoría que no solo recupere el posicionamiento situado desde donde hablamos los actores sociales, sino también y básicamente el reconocimiento que el lugar de enunciación no es neutro, sino altamente político, altamente diferenciado y cargado de relaciones de poder, ¿no? Es justamente de este entramado de poder que se construye la geopolítica del conocimiento, ¿no? Que no solo cuestiona profundamente cualquier pretensión de neutralidad o de igualdad, sino que recupera los impactos de una diversidad teñida en América Latina de desigualdad y de exclusión en la vida y en los imaginarios de las personas. Y aquí quiero poner la cita de Breni Mendoza, una feminista hondureña. Ella dice: cuando estás en los márgenes, cuando tu historia ha marcado el lugar desde donde hablas, cuando el racismo o la explotación económica ha marcado tu identidad, no puedes dejar la historia a un lado y hablar desde ninguna parte. Ese lugar neutro que parece asumir la idea de la desidentificación no existe, siempre es un lugar de poder, ¿no? Por ello mismo, entonces, el saber no es abstracto ni deslocalizado, sino que tiene colores, tiene lugares de origen, valoraciones producidas desde las jerarquías sociales, raciales y geográficas existentes, ¿no? Entonces, y esto también nos da una dimensión interesante, ¿no? Porque si es cierto que hay un conocimiento situado, uno habla desde el posicionamiento donde está en relación a las estructuras de poder en la sociedad o a las estructuras sociales en las que está inmerso. Estos conocimientos situados no se dan solamente desde la academia, se dan también y fundamentalmente desde las prácticas de los actores y actoras sociales, sus cosmovisiones y perspectivas diversas. Y yo quiero poner como ejemplo las cosmovisiones indígenas, mayas y andinas, que han posicionado el paradigma del buen vivir o suma causa en quechua, ¿no? Concepto central para imaginar una nueva sociedad, el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza para recuperar conocimientos y saberes invisibilizados, generar formas solidarias y no jerárquicas de organización y social y de trabajo, desde la complementariedad, desde la paridad en vez de la igualdad, desde los derechos colectivos, además de los individuales, etcétera, ¿no? Eso no significa que quiera idealizar lo que es la cosmovisión andina. Lo que quiero es tratar de recuperar las cosmovisiones diversas al mismo nivel que la cosmovisión que hemos creído única, monolítica y universal, como es la cosmovisión occidental, ¿no? Evidentemente que yo me acerco a la cosmovisión andina también con una mirada crítica como feminista. Yo no sé, las mujeres estamos hablando de la complementariedad, ellas hablan de la complementariedad, pero la complementariedad no es posible si no hay una relación entre pares, ¿no es cierto? La lucha entonces es por la paridad al interior de esta cosmovisión, pero bueno, eso es parte de la lucha de la diversidad dentro de la diversidad. Pero entonces creo de que es más, creo que en momentos de crisis paradigmáticas o de incertidumbres políticas, como les decía, la práctica se adelanta a la teoría, y entonces
quiero poner un ejemplo antiguo, pero que para mí es muy significativo, ¿no? Porque yo creo que en este concierto, una consigna o un manifiesto pueden tener tanto o más impacto que una investigación para el conocimiento y para la acción, ¿no? Hablando de la producción de conocimiento. Un ejemplo, lo ofrecen también aparte de la cosmovisión andina, o otras cosmovisiones. Un ejemplo también lo ofrecen las feministas chilenas, quienes en su lucha contra Pinochet, 1983 es esto que estoy contando, ¿no? Ellas extendieron infinitamente la democracia política y teóricamente desde una sola consigna: democracia en el país y en la casa, puesta abiertamente frente a la catedral con un tremendo lienzo, un 8 de marzo. Esta consigna condensaba justamente ese posicionamiento en lo público, incorporando la política de lo privado en un terreno tan minado como el Chile pinochetista, pero al mismo tiempo esta consigna fue más allá, es decir, atravesó los límites de todas las democracias realmente existentes y no solo de su ausencia en dictaduras, ¿no? Esta sola consigna para mí expresaba una teoría de la democracia y una forma transgresora de hacer política, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir cuando hablo de la producción de conocimientos desde otros espacios que no son solamente los espacios de la academia, ¿no? Bueno, esto, hay otra dimensión, y con esto quizás ya comienzo a terminar, que es en esta multiplicidad de actores de los que he estado hablando. He hablado de los indígenas, de los afrolatinos, de las feministas, de los homosexuales, incluso de los sindicalistas. A veces no son tan avanzados, se resisten mucho a los cambios, pero bueno, creo que hay importantes, hay muchas teorías y hay muchos intentos de conexión, y hay, creo yo, un flujo, parte de la riqueza posiblemente del último periodo, y que ha sido impulsada con mucha fuerza por procesos tan importantes de confluencia como los del Foro Social Mundial, con sus foros temáticos y sus foros regionales, por ejemplo. Es lo que algunas autoras han llamado el tráfico de teorías. Es decir, ya no es que yo llegue con mi teoría feminista a ver a quién convenzo, sino es como dice Aywaon, dejar de lado el paquete intelectual que uno trae para poder abrirse a otras conexiones, para poder establecer los diálogos interculturales, ¿no? Y esto creo que ha sido absolutamente clave para nosotras, estoy hablando para nosotras como feministas, en la medida de que, con dificultades, por supuesto, porque no siempre los movimientos sociales tienen la capacidad de reconocer las luchas feministas como luchas de pares. Sin embargo, hemos logrado muchas dimensiones a ese nivel, porque también hemos asumido otras luchas. Yo decía también en la tarde de que para nosotros la lucha de la interseccionalidad del género con la raza, con la etnia, es absolutamente central, haciendo evidente que desde el género solamente no vamos a poder transformar la situación de las mujeres, pero es más, a nosotras como feministas, desde la perspectiva que yo estoy desarrollando en América Latina, por lo menos, la militarización de América Latina por parte de Naciones Unidas, de Estados Unidos, en la lucha contra las drogas, me parece que es absolutamente central para denunciarla, por supuesto. La criminalización de la protesta, por ejemplo, de los movimientos sociales, es fundamental, le toque a quien le toque, a las mujeres o a los campesinos, a los indígenas o a los mineros. La presencia de las transnacionales destruyendo la Amazonía, por ejemplo, es también mi lucha.